hablaba de fin de ciclo. El anterior empezó en el 45. En el final del ciclo pasado se unieron Estados Unidos y Rusia para luchar contra parte de Europa, ¿no? ¿Cree que podría volver a ocurrir que Estados Unidos y Rusia se juntaran en parte para volver a luchar contra, por ejemplo, la Unión Europea o contra...? No tiene nada que ver. Hoy la gran potencia en litigio adversaria de Estados Unidos es China, no es Rusia. Rusia, lo que pasa, es la nación más extensa del mundo. No, pero le comentaba porque usted ha dicho que Trump y Estados Unidos es un poco anti-woke, etcétera. Sí. Da la sensación que Putin también es anti-woke. Y entonces, si de esa manera estas dos naciones podían, de alguna manera, ser un muro frente... Mi confianza hacia Putin es cero. Un señor que es de la KGB y que de alguna manera tiene una vida tan atrabiliera como tiene, es imposible que sea una referencia, en mi opinión. Eso es... Lo que pasa es que Rusia, la Unión Soviética en su momento, es la nación más extensa del mundo. 17,5 millones de kilómetros cuadrados. Doble que China, doble que Estados Unidos, doble que la Unión Europea. Esas naciones tienen siempre la obsesión de las fronteras. Y esas naciones sueñan con la Rusia de los zares, la que fue anterior al año 17, antes de la Revolución, donde estaban los países bálticos, donde estaban los países nórdicos, donde estaba Polonia, donde estaba buena parte de Rumanía. Entonces es una nación complicada en el corazón del continente euroasiático. Pero es evidente que esa asociación yo no la veo de ninguna de las maneras. No, lo que quiere Estados Unidos es combatir a China. Y lo que no quiere es tener la animadversión de Rusia. Pero yo creo que eso no se parece en nada a lo que pudo ser la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue fundamentalmente que alguien perdió una primacía militar. Cuando hay primacía militar no hay problemas. Pero en aquel momento el gran imperio británico de la Commonwealth estaba perdiendo ya la primacía. Estados Unidos era una nación que no tenía una potencia militar. Y se rearmó por ello Alemania. Y entonces lo que se hace es la guerra, porque no había primacía militar. Alemania creyó que podía y eso asoció sobre todo a Gran Bretaña y a Estados Unidos. ¿Usted cree que estamos ya en una tercera guerra mundial o que puede llegar una tercera guerra mundial? Bueno, yo lo que creo es que estamos en el final de una etapa de Occidente, no en el final de Occidente. La expresión de la violencia no tiene por qué ser la guerra, pero yo creo que los periodos finales son traumáticos. Pero puede ser una violencia social más generalizada que la que vivimos. No se puede pronosticar. El que pronostique es un insensato. Tú puedes diagnosticar que es una sociedad que sí vive una profunda crisis, que la causa entre las causas es la falta de referencias permanentes, sentido de la trascendencia. Incluso puedes decir que el problema entre los problemas es que algunos en estos años han querido sustituir una sociedad por otra. La cultura woke, la Europa del progreso ha querido sustituir obsesivamente y de manera enfermiza a los fundamentos cristianos de Europa y de Occidente. Pues la cultura woke viene de los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Francia, el año 68, se ha producido una revolución en esa misma dirección. Pronóstico no, diagnóstico sí. Y no sé, quizá me equivoco, pero esa falta de sentido de trascendencia ha provocado que quizá hermanos ortodoxos como Ucrania y Rusia se lleguen a pelear entre ellos. Y luego también preguntarle si hay gente que dice que estamos más en una guerra espiritual, más allá de una guerra... Un obispo español, muy amigo mío, que no digo el nombre, me dijo que en un encuentro en el que yo estaba presente se acercó un obispo ortodoxo y le dijo: miren ustedes los católicos tienen que ser más ortodoxos. Y nosotros los ortodoxos tenemos que ser más católicos. Estaba diciendo que la Iglesia Católica había mucha duda, había mucha heterodoxia y que ellos estaban muy encerrados en su ortodoxia y tienen que ser universales. Bueno, lo que pasa es que la Iglesia Ortodoxa está muy unida al poder político
Entonces, claro, Ucrania y Rusia se han enfrentado. Entonces, el patriarca de Rusia se enfrenta al patriarca de Ucrania. Kiev no es cualquier país, ciudad del mundo. Kiev era la cuna, la sustituta de Constantinopla. Cuando cae en 1453, Kiev se convierte en el centro espiritual de la ortodoxia. Es mucho más importante Kiev que Moscú. Lo que pasa es que las circunstancias hacen que Moscú vaya recuperando un poder. Pero Kiev no es cualquier ciudad. Kiev es la sustituta de Constantinopla dentro de esa parte oriental del mundo. Uh-huh. Y sobre la posible guerra espiritual, estuvimos hace poco con el obispo Munilla y nos dijo, estamos en una guerra espiritual. Bueno, yo creo que cada uno se expresa como cree, es correcto. Yo creo que lo que hay es una obsesión enfermiza de destrucción de los fundamentos cristianos de Occidente y de Europa. ¿Y hay motivos para la esperanza? Bueno, los cristianos tenemos que saber que lo último que se pierde es la esperanza. Pero primero tú tienes que decir la verdad. Tú lo que no puedes ser es hacer del optimismo una razón de ser, una razón de estar, mejor dicho. Porque tú tienes que ver la verdad, tú tienes que decir que son momentos de gran dificultad, son momentos de ruptura, son momentos de desasosiego. Esas cosas que he dicho, no hay que ser optimista. Hay que ser optimista cuando haya que ser optimistas. Yo siempre diferencio, además, los castellanos, los españoles tenemos la suerte de saber diferenciar dos verbos, ser y estar, ¿no? Y lo digo siempre. Los franceses no pueden hacerlo, los británicos tampoco, los americanos tampoco. Y yo digo, mire, yo soy un optimista porque estoy en este podcast feliz, encantado, y estamos presentando niños por toda España, pero estoy pesimista, porque el que no esté pesimista es un necio. Porque las circunstancias son parecidas a lo que vivía al final de un ciclo de la historia cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial. El que hubiese estado optimista era un necio. Ahora, el verbo ser te lleva a actuar, a decir, a no callar. Eso es lo que te define ser optimista. Ahora, estar, el que esté optimista hoy con lo que está sucediendo en España es un necio. Juan Manuel de Prada nos decía que hay que ser pesimistas esperanzados. Yo digo, hay que ser pesimista y hay que ser optimista, pero estar pesimista. Juegos de palabras, pero yo creo que hay que saber diferenciar el ser y el estar. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.